Departamental de Salud, del Programa de Enfermedades No Transmisibles, también involucrada en esto. Y a lo largo de estos años, bueno, pues hemos ido creciendo en todo lo que es el tema de diabetes y embarazo. Hoy se diagnostica más, hoy se trata más, hoy se previene bastante el tema de complicaciones de la mujer embarazada, y también se previene bastante óbitos fetales y bastantes complicaciones materno-fetales con el diagnóstico de la diabetes y el embarazo. Y una de las cosas que yo siempre digo, lo que más me interesa siempre de esta charla es dos cosas. La primera es que sepamos cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes, que busquemos la diabetes en las mujeres embarazadas, y que de hecho nos debemos una sola cosa, que toda mujer embarazada con factores de riesgo y sin factores de riesgo debe realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa durante el embarazo. Esto nos va a ayudar a buscar y a diagnosticar de manera oportuna y hacer prevención en relación a lo que es el diagnóstico de diabetes y embarazo. Bien, uno más, por favor. Esas son todas las citas bibliográficas. Si ustedes las necesitan, yo luego se las comparto. Las puedo dejar en un QR para que tranquilamente las puedas descargar. Y si no, están en las páginas que están ahí puestas. Entonces, ¿a qué llamamos diabetes y embarazo? Bueno, en sí, en la mujer embarazada, la célula beta responde a la resistencia insulínica, aumentando la secreción de la misma para mantener los valores de glucemia dentro de parámetros normales. Y cuando este estado de resistencia insulínica se combina con una reducción de la capacidad de respuesta secretora de la célula beta preexistente, o sea, en aquellas mujeres que ya hayan tenido obesidad, que ya hayan tenido embarazos con alteraciones de la glucosa, se instala la diabetes gestacional generalmente a partir de las 20 semanas. ¿Ya? Entonces, una cosa es diabetes gestacional y otra cosa totalmente distinta es cuando hablamos de diabetes pregestacional. Una más, por favor. Bien, ¿y qué ocurre en cada trimestre del embarazo? En el primer trimestre hay un aumento de estrógenos y progesterona, como todos sabemos, y esto va a estimular a la secreción del páncreas para que haya más insulina. Esto aumenta la gluconogénesis y la lipogénesis, además de y esto va a llevar a un aumento del hiperinsulinismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de aumentar y replecionar los depósitos maternos que se utilizarán como fuente energética a partir de la segunda mitad del embarazo. Y durante el segundo y el tercer trimestre va a haber aumento de hormonas contrarreguladoras como progesterona, lactógeno placentario, cortisol, prolactina, citoquinas placentarias. Esto es parte de un embarazo normal, ¿ya? Esto va a llevar a que tengamos mayor resistencia por parte del receptor de la insulina, y es aquí donde hay un aumento de peso, hay una menor captación de glucosa por parte del hígado. Una más, por favor. Y esto va a llevar a una mayor lipólisis. Entonces, este es el mismo resumen, solo que por cada trimestre del embarazo hay periodos de insulinosensibilidad y de insulinoresistencia que son más importantes, y esto tiene que ver con en qué momento le vamos a aumentar la dosis de insulina a la paciente, en qué momento solamente la vamos a dejar con plan de alimentación, en qué momento vamos a aumentar las dosis o vamos a agregar insulina cristalina de corrección. Entonces, esto es solamente lo mismo que hablamos hace un momento, solo que nos habla en negro los periodos de insulinoresistencia, los periodos de insulinosensibilidad y los periodos de insulinoresistencia nuevamente hacia el final del embarazo y al momento del parto. Una más, por favor. Entonces, al momento del parto ya hay disminución de las hormonas contrarreguladoras y obviamente que deberíamos discontinuar las insulinas. ¿Cuál es la prevalencia de la diabetes durante el embarazo? De las mujeres embarazadas, un total, probablemente el 87% van a ser diabetes gestacionales, solo un 7.5% van a ser aquellas mujeres con diabetes tipo 1 que se embarazaron, y antes se creía, y antes de este estudio que lo vamos a ver más adelante, que solo un 5% de las mujeres tenían diabetes tipo 2 o diabetes pregestacional. Uno más, por favor. Bien. Hubo un estudio de corte de 1037 gestantes. Este estudio se hizo en la Argentina, ya desde el año 2012 hasta el año 2015, con criterios de exclusión para el diagnóstico de diabetes antes de la gestación, pacientes que ya estaban en tratamiento con glucocorticoides, retrovirales o betamiméticos, que hayan tenido patologías infecciosas, mujeres que hayan concebido a través de fertilización asistida,
malformaciones congénitas o, bueno, aquellas mujeres que tenían cirugía bariátrica. ¿Y qué nos dio este estudio de corte que fue hecho por la doctora Rovira? Uno más, por favor, y la doctora Salver, nos dio que la prevalencia de diabetes gestacional es casi del 10% en mujeres embarazadas. Cuando nosotros hablamos de criterios diagnósticos de la Asociación Latinoamericana para la Diabetes, pero cuando nosotros cambiamos y extrapolamos todo nuestro diagnóstico al Grupo Internacional de Estudio para la Diabetes, este porcentaje se eleva a un 25% y se observa una mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso materno en pacientes con glucemias mayor a 99 miligramos de decilitro. Y he aquí la importancia de hacer el screening en mujeres que van a buscar gestación y que tienen sobrepeso, que tienen obesidad o que ya han tenido un síndrome de ovario poliquístico o en aquellas pacientes que ya hayan tenido en algún momento obesidad, ¿no? Uno más adelante, por favor. Entonces, ¿a qué nos referimos con diabetes gestacional? Se refiere a cualquier grado de intolerancia de los hidratos de carbono que se inicia o que se diagnostica durante el embarazo, dependiendo de la edad gestacional a partir de las 20 semanas, independientemente del tratamiento que requiera, porque dicho sea de paso, no siempre se van a manejar con insulina, se pueden manejar con plan de alimentación. Hay pacientes que son bastante ordenadas y bastante educadas a la hora del momento del diagnóstico y recepcionan de manera diferente el diagnóstico de diabetes durante el embarazo. Si estaba presente antes del embarazo y no fue reconocida o si persiste luego del mismo. Uno más, por favor. Entonces, hay otra entidad que hasta no hace mucho era totalmente no desconocida, pero no se tenía como un diagnóstico en sí. Y hablamos de la diabetes pregestacional. Y en este momento hablamos de la mujer que se embaraza teniendo diabetes tipo 1 o teniendo diabetes tipo 2 ya diagnosticada. Y los criterios de diagnóstico para esto son los mismos propuestos por la Organización Mundial de la Salud, que son los síntomas clásicos de diabetes como polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, y una glucemia igual o mayor a 200 sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Es muy importante tener en cuenta esto, que no importa el ayuno, importa el valor de la glucemia. Parece muy glucocéntrico, pero una glucemia mayor a 200 en una mujer embarazada debería llamarnos la atención. Entonces, después hablamos de otro criterio diagnóstico, cualquier glucemia mayor a 126 en las primeras semanas de gestación y que se confirme ya con otra glucemia en un periodo de 7 días, a lo largo de 7 días, y que de igual mayor o igual a 126. Y aquí sí tiene que ver, y es muy importante el tema del ayuno, ya, que tienen que ser por lo menos 8 horas. Normalmente nos ocurre en la consulta que la paciente llega y son las 10 de la mañana y quiere que en ese momento le tomemos la muestra. No es lo ideal, hay que tener en cuenta el tiempo de ayuno. Esto es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. Glucemia plasmática mayor o igual a 200 a las 2 horas después de haber realizado una postcarga o una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y esta prueba estamos hablando antes de la semana 20 de gestación, ¿ya? Cuando evaluamos los factores de riesgo que esta mujer pudiera llegar a tener para diabetes pregestacional. Una más, por favor. Entonces, el diagnóstico para toda mujer embarazada se realiza con prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? O la PTGO, PTOG, como le querramos llamar. Se debe realizar con 8 a 12 horas de ayuno, 3 o más días de dieta libre con un mínimo de 150 gramos de hidratos de carbono de aporte. Convengamos que nosotros habitualmente consumimos más de 150 gramos de hidratos de carbono por comida, con actividad física habitual, que no esté cursando ningún tipo de periodo infeccioso la paciente, que no debe fumar ni ingerir ningún tipo de alimento ni caminar durante la prueba, debe permanecer en reposo a lo largo de 2 horas, no debe estar recibiendo drogas que modifiquen la prueba como glucocorticoides o betradinérgico y ya hablamos del proceso infeccioso. Uno más, por favor. Después de la extracción de la muestra de sangre, y aquí yo quiero recalcar bien y lo voy a volver a repetir. La paciente debe ingerir 75 gramos de glucosa nidra disuelta en 375 ml de agua a temperatura ambiente, ¿ya? Y tomarla en un lapso de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? La paciente llega en ayunas al laboratorio,
le tomo la muestra de sangre y en los próximos 5 minutos, o antes de que acaben los primeros 5 minutos después de la extracción de sangre, yo debo corroborar el valor de glucemia de esa extracción. ¿Qué pasa? Cuando yo dejo mucho tiempo la muestra expuesta a temperatura ambiente, ocurre que se hidrolizan los glóbulos rojos, estos liberan hidratos de carbono y esto va a hacer que la prueba resulte errada. Entonces, con lo cual, cuando realizamos prueba de tolerancia oral a la glucosa, se debe procesar en el momento la primera glucemia matinal, ¿ya? Y luego de procesar la muestra, si la glucemia me da menos de 100, procedo a dar los 375 ml de agua a la paciente, ¿ya? Entonces, y los tiene que tomar en menos de 5 minutos y luego se tiene que quedar sentada durante 2 horas. La recomendación siempre en el hospital es que, por ejemplo, señora, tráigase algo para leer, algo para costurar, algo para tejer, porque no va a poder comer, no va a poder caminar, no va a poder fumar. Si está dando de lactar en el caso de la reevaluación posparto, la paciente tiene que sí o sí esperar las 2 horas y no puede traer el bebé porque tiene que evitar dar lactancia durante esas 2 horas porque la lactancia me va a modificar el valor de la glicemia. Y a los 120 minutos le volvemos a tomar nuevamente una muestra sanguínea y realizar una nueva glucemia. Es una prueba fácil, sencilla, no tiene costo. La única cosa es que es media engorrosa para la paciente y la otra es que pueden haber vómitos, porque no es tolerable tomar 75 gramos de glucosa anhidra y más todavía en ayunas, muchos pacientes vomitan. Entonces en la prueba, si la paciente llega a vomitar, la muestra se suspende y se le puede realizar en la siguiente semana. Una más, por favor. Cabe resaltar que esta es la prueba de gold standard para el diagnóstico de diabetes en mujeres embarazadas y en todo tipo de pacientes, hombres y mujeres, excepto en menores de 18 años. Hay que tener en cuenta factores de riesgo. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Si nosotros nos miramos, todos tenemos factores de riesgo para realizarnos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, hombres y mujeres, y más aquellas que van a concebir o que ya concibieron o que tienen factores de riesgo. Antecedentes importantes de diabetes en el anterior embarazo, tener una edad mayor a 30 años, un índice de masa corporal mayor a 27 al inicio del embarazo, que ya haya tenido un hijo con macrosomía fetal, que tenga muerte perinatal inexplicada, glucemia mayor a 85. Ojo, en el primer control prenatal, si mi paciente tiene glucemia mayor a 85, yo ya pienso en pedirle una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Que ya haya tenido hipertensión en el anterior embarazo, antecedentes de mamá o de la madre que va a concebir o que está concibiendo que haya tenido alto o bajo peso al nacer, antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, crecimiento fetal disarmónico, y esto es muy importante a la hora de realizar la ecografía en la semana 20 de gestación, y que tenga un percentilo mayor a 70 en semana 28 a 30. Glucosuria positiva en la segunda orina de la mañana por doble vaciado, que tenga antecedentes de malformaciones congénitas y utilización de drogas hiperglucemiantes. Una más, por favor. Entonces, hay una cosa que aquí quitamos, fue el tema de latinos, pero todos por latinos entraríamos en la bolsa también para hacernos como factor de riesgo para tener diabetes. Y lo que yo le comentaba hace un momento, que si la paciente ya tiene factores de riesgo, se realiza la prueba con glucemia mayor a 85. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Bueno, pues los criterios diagnósticos son prueba de tolerancia oral a la glucosa y arriba, fíjense donde dice ALAT/SAD, y en la otra tablita, la otra columna, tenemos la Asociación Americana para la Diabetes. Cuando hablamos de ALAT, hablamos de la Asociación Latinoamericana para la Diabetes y es con prueba en 2 tiempos, mayor a 100 y mayor a 140 a los 120 minutos. Pero para los americanos, para los canadienses, para los británicos, se hace con 75 gramos de glucosa, pero el valor de corte es mucho menor, fíjense, mayor a 92, mayor a 180 y mayor a 153. Dele una más, por favor, dele un clip. Bueno, para los americanos, 1 de 3 hace el criterio diagnóstico de diabetes. Muchas mujeres con este criterio de la Asociación Americana para la Diabetes entrarían con diagnóstico de diabetes y embarazo. Eso hay que tener muy en cuenta. Yo siempre digo, ¿lo miro con ojo de latino o lo miro con ojo de americano? Si mi paciente tiene factores de riesgo, lamentablemente yo lo miro con ojo de americano, porque probablemente a las 2 horas post carga esa paciente se escape con el tema de la alimentación. Y aún así, esto me obliga a que yo probablemente a mi paciente la instale en un plan de alimentación
y en seguimiento con nutrición y con psicología. Entonces, al diagnóstico 2 valores patológicos en ayunas o un solo valor patológico a las 2 horas. Y si al momento del embarazo y en la primera consulta mi paciente ya viene con glucemia mayor a 126, ya tiene el diagnóstico de diabetes, ya dijimos glucemia al azar mayor a 200 y hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Cuando hablamos de hemoglobina mayor a 6.5, hablamos de antes de las 12 semanas de gestación, porque si no, después de las 12 semanas de gestación, la hemoglobina glicosilada no nos va a servir mucho para el diagnóstico y mucho menos por los métodos que se procesan afuera o en algunos lugares públicos, en algunos hospitales, no se procesa por un método estandarizado. Uno más, por favor. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico en relación al tema del diagnóstico de la mujer embarazada, y esto que ustedes ven acá es lo que se debería hacer en la primera consulta prenatal. Glucosa plasmática en ayuna a toda mujer embarazada en la primera consulta, y si la glucemia me viene menos de 100, paso al segundo trimestre directamente. Pero si la glucemia me viene entre 100 y 125, lo vuelvo a repetir, y me vuelve a venir entre 100 y 125, yo estoy hablando de diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo. Pero si la glucemia me viene mayor a 126 en 2 ocasiones o mayor a 200, estamos hablando de una mujer que tenía diabetes y que no se diagnosticó y que en el primer trimestre del embarazo ya es una mujer con diabetes pregestacional. De hecho, es una mujer con una diabetes no diagnosticada. Bien, una más, por favor. Entonces, pasamos al segundo trimestre de la gestación, entre la semana 24 a 28, la que me dio la glucemia de 100 en la primera consulta, le vuelvo a solicitar una prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque esto está estandarizado que toda mujer embarazada debería realizarse una prueba. Entonces hacemos la prueba y si la glucemia me da menos de 100 y menos de 140, y no tiene factores de riesgo, probablemente mi paciente se vaya de alta. Pero si tiene factores de riesgo, ya vamos a ver en el tercer trimestre cómo queda. Si la glucemia me da, si en otro caso me da mayor de 100 en ayunas o mayor a 140, ya tengo el diagnóstico de diabetes gestacional. Ojo que acá el tema de maduración pulmonar siempre queda en stand-by, ¿listo? No a todas las mujeres se maduran. ¿Ya? Y hoy por hoy, ustedes como ginecólogos saben que hay criterios de maduración, cuándo sí y cuándo no. Ahora, la diabetes por sí sola, por ser patología de base de una mujer embarazada, no es criterio de maduración por si acaso. Es criterio de maduración si hay riesgo obstétrico, ya si hay preeclampsia, ese tipo de cosas, si hay bolsa rota, sí, pero si no, la diabetes por sí sola no es un criterio de maduración. Bien, vamos una vez y aún así eso queda a consenso de los ginecólogos o los obstetras. Uno más, por favor. Uno más. Bien, entonces, ¿qué pasa en el tercer trimestre si mi paciente no tiene ningún factor de riesgo? Descarto diabetes gestacional. Aún así, si mi paciente ya tiene 3 gestaciones, yo le ofrezco planificación familiar definitiva, ¿ya? Y con factores de riesgo, si mi paciente tiene obesidad y todos los otros 14 factores de riesgo que hemos visto, en semana 33 de gestación, 30 y 33 de gestación, yo le vuelvo a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Y si me vuelve a venir menos de 100 y menos de 140, descarto el tema de diabetes. Pero si me da una glucemia mayor a 100 y mayor a 140, tengo el diagnóstico de diabetes gestacional. Es muy importante tener en cuenta que por trimestre podemos hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional, gestacional o diabetes gestacional en sí. Uno más, por favor. Bien, ¿y cuándo solicitamos anticuerpos para ver si la paciente tiene diabetes tipo 1? Bueno, cuando son, uno más por favor, cuando las pacientes tienen menores de 25 años, son menores de 25 años, que no tengan antecedentes de diabetes durante el embarazo, que sean normo o bajo peso, que estén cursando un embarazo con bajo peso, y glucemia alterada antes de las 20 semanas de gestación. Esto me obliga a pedir anticuerpos para descartar el debut de una diabetes tipo 1. Y durante el embarazo, 3 veces o más, 3 veces el mayor riesgo de debutar con diabetes tipo 1. Y solo el 10% de diabetes gestacionales en Argentina pueden llegar a tener anticuerpos positivos. Muchas de ellas pueden ser sin anticuerpos. Uno más, por favor. ¿Y qué ocurre en el feto?
Bueno, en el feto, tanto la glicemia como los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos libres cruzan la barrera placentaria, no así la insulina. Las células beta fetales producen insulina, ya en respuesta a la hiperglucemia luego de las 12 a 17 semanas de gestación. Y ante una mamá con diabetes hay una acumulación de grasa sobre el torso, sobre el tronco y los hombros de los bebés. Hay una mayor un aumento de los receptores de IGF-1 y esto va a generar un crecimiento disarmónico en el bebé, ya por sobre todas las cosas a nivel del perímetro abdominal. Y esto empeora hacia el final del embarazo. Uno más. Esto nos va a llevar a macrosomía y bueno, con todas las complicaciones que implica la macrosomía, pueden ser muy grandes, muy bonitos los bebés, como dicen las mamás, pero generalmente son bebés inmaduros y también tiene que ver con que hay una alteración a nivel de la maduración de los neumocitos. Las complicaciones obstétricas están a la orden del día y esto va a llevar a complicaciones en el trabajo de parto. La diabetes por sí sola tampoco es indicación de cesárea, pero en nuestro medio, con las pacientes que nosotros tenemos, muchas de ellas son indicación de cesárea justamente ¿por qué? Porque para que vayan a parto, las pacientes deben estar bien controladas, bien compensadas, haber llevado un control metabólico durante todo el embarazo, con citas con endocrinología, con obstetricia, bueno, al menos a endocrino una vez cada semana o una vez cada 15 días por el tema del control metabólico. Entonces, muy importante esto. Otro factor muy importante de morbilidad y mortalidad postnatal es la acidosis, la hipoglucemia, la poliglobulia y la hiperbilirrubinemia en los fetos o en los neonatos. Uno más, por favor. Entonces, la hiperglucemia materna en el primer trimestre, y aquí está, y esto es muy importante a tener en cuenta. Las pacientes nos llegan con 8 semanas de gestación con glucemias de 250, 300, hace 2 semanas atrás tuvimos una de 450, y durante el primer trimestre el riesgo es que hayan más malformaciones congénitas, retardo de crecimiento intrauterino. Durante las primeras 8 semanas hay mayor riesgo de organogénesis y mayor riesgo de malformaciones fetales. Pacientes con diabetes tipo 1 que se embarazan con hemoglobinas glicosiladas mayores a 8 normalmente tienen labio leporino, ¿ya? Malformaciones cardíacas, que esas son las que más se ven, y bueno, obviamente muchas de ellas son incompatibles con la vida. En el segundo trimestre, miocardiopatía, hipertrofia, polidramios, preeclampsia, hay un bajo IQ, insuficiencia placentaria. En el tercer trimestre, hipoglucemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, distrés respiratorio, macrosomía, hipomagnesemia y muerte uterina. Ojo con la muerte uterina, ojo con esas mamás que vienen que no saben cuándo les fue la última regla, que no tienen idea de cuándo se embarazaron. Esos bebés, en los 8 años que llevamos en el Hospital de la Mujer, este tipo de pacientes no han terminado bien, son embarazos que tienen mucho riesgo. Nosotros hemos hecho un protocolo que normalmente mujer con diabetes mal controlada, con hemoglobina glicosilada que nunca bajó de 9 durante el embarazo se concluye a las 36 semanas. No después porque hemos tenido eventos que no han sido nada satisfactorios en relación al tema de la salud neonatal. Y siempre el objetivo de la hemoglobina glicosilada durante el pregestacional es que esté siempre menor a 6,1. Aceptable que esté en 7. En aquellas mujeres con diabetes o que ya cursaron o que tienen diabetes tipo 1 y que van a buscar familia, la hemoglobina glicosilada es muy importante. Bien, uno más, por favor. Bien, entonces, cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, ¿cuál es la relación entre las malformaciones y los valores de hemoglobina glicosilada? Fíjense que a peor hemoglobina glicosilada, mayor malformaciones congénitas, hay mayor hemoglobinas glicosiladas mayores a 10, 22%, y abortos espontáneos un 28%. Entonces, hay que tener en cuenta, y esto va para las pacientes con diabetes pregestacional, o en las mujeres que van a buscar gestación, es muy importante explicarles esto, que los objetivos glucémicos se deben empezar a controlar por lo menos 6 meses antes de empezar a buscar la gesta. Y estas hemoglobinas glicosiladas deben de mantenerse a lo largo de todo el embarazo por debajo de 7. Bien, uno más, por favor. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno,
Las complicaciones maternas, hipertensión inducida por el embarazo, amenaza de parto pretérmino. Uno más, por favor. En las complicaciones fetales, aborto, malformaciones congénitas, muerte fetal tardía, y de esto era lo que yo les hablaba, mayor a 35 a 34 semanas, maduración pulmonar tardía, hay una alteración en la secreción del surfactante debido al mal control metabólico. El hiperinsulinismo fetal inhibe la acción del cortisol sobre los neumocitos tipo 2 que sintetizan el surfactante. Polidramios, miocardiopatía hipertrófica fetal, macrosomía y retardo de crecimiento intrauterino. En estos últimos 2 años hemos tenido 2 pacientes con agenesia del ventrículo izquierdo, pacientes con diabetes tipo 1, que los bebés llegaron a nacer, pero uno falleció horas después del parto, y bueno, el otro recibió un tratamiento quirúrgico, el cual sabíamos que no iba a ser viable, y a los 28 días falleció también. Entonces es muy importante el tema de la hemoglobina glicosilada, sobre todo en las pacientes con diabetes tipo 1. ¿Uno más? Las complicaciones neonatales, la más frecuente es la hipoglucemia. El valor de corte es menos de 40 y se da sobre todas las cosas en los fetos macrosómicos debido al hiperinsulinismo fetal y a la hipertrofia de las células beta. Puede haber también hipoglucemia tardía, y esta generalmente hay que descartar una insuficiencia adrenal o alguna hiperplasia suprarrenal congénita de revelación tardía que pueda aparecer en algunos fetos macrosómicos. Una más, por favor. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento tiene que ver cumplir con 4 pilares fundamentales. El principal es la educación, y yo siempre digo, no hay mujer o no hay mejor paciente que una mujer embarazada. Una mujer embarazada generalmente siempre está motivada por la esperanza de volver de tener un bebé, y bueno, es aquella paciente a la que nosotros tenemos que estimular para modificar los hábitos alimentarios en su casa, en su familia. Es una paciente que tiene que recibir contención, tanto de psicología, si fuera necesario psiquiatría, que tiene que recibir educación por parte de nutrición para poder hacer más llevadero el tema de su plan de alimentación a lo largo de los 9 meses. Y esto al futuro me va a generar una paciente con una educación diabetológica diferente. La paciente en el posparto y a lo largo de su vida va a tener una idea de cómo hacer un plan de alimentación saludable. Entonces, el plan de alimentación es muy básico. La actividad física, si el embarazo se lo permite y el obstetra se lo permite también, y el tema de la medicación. Estas 4 cosas son importantes y son fundamentales para tener en cuenta. Hay que tratar siempre de armar un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar en el manejo de estas pacientes. Yo siempre digo, en el Hospital de la Mujer, para mí siempre es un lujo trabajar allá. Yo tengo a mi disposición una psiquiatra, tengo 3 o 4 psicólogas, una de adolescentes, 2 de adultos, tengo una licenciada en nutrición que hace la consulta externa, tengo licenciados en nutrición en piso, tengo 2 cardiólogos y los obstetras que están ahí a disposición, gracias a Dios, con los cuales se puede coordinar bastante bien el tema de el seguimiento de esta paciente, ¿no? Entonces es muy bueno tratar de conformar un equipo multidisciplinario y tener una idea de cómo poder abordar a estas pacientes. Además de eso, tenemos el tema de la medicación. Uno más, por favor. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, pues los objetivos glucémicos en mujeres embarazadas van a ser totalmente diferentes a los de una mujer no embarazada. Las glucemias, para empezar, siempre tienen que estar por debajo de 100 en ayunas y hasta 122 horas después de las comidas. Entonces, con lo cual, el régimen alimentario de estas pacientes va a pasar a ser muy estricto. Y eso hay que decirle a las pacientes y hay que explicarlo. ¿Se puede solicitar fructosamina como parte del seguimiento del embarazo? Yo no lo aconsejo porque es muy caro, 1. 2, el sistema público no procesa fructosamina, y tenemos sí hemoglobina glicosilada, pero debe estar realizada por un método estandarizado. Cetonuria, se puede hacer cetonuria y idealmente siempre tiene que estar negativa en la primera orina de la mañana, y esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a descartar cetoacidosis diabética. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta: las mujeres embarazadas con diabetes pregestacional o gestacional o las diabetes tipo 1 nos hacen cetoacidosis diabética hasta con glucemias de 150. Entonces es muy importante cuando recibimos una paciente en emergencia descartar una cetoacidosis con glucemias por encima de 150. Uno más, por favor. Por favor, me dicen hasta dónde tengo la hora para dar la charla. Esos son los valores de la cetonemia. Entonces, si es que tuviéramos en el laboratorio para poder procesar. Uno más, por favor.
El automonitoreo glicémico, bueno, eso es si nosotros disponemos, no sé cómo les va a ustedes en el hospital, pero en teoría el sistema público te cubre 3 tiras a lo largo del día en una paciente internada, y ahora en teoría si usted quiere indicar que se le hagan 6 controles, 8 controles a las pacientes, se puede solicitar justificando la razón y el motivo del por cual solicitas que te dejen hasta 8 cintas para el control glucémico de una paciente, y esto es importante para realizar los controles glucémicos pre y post comida. Y el control cetonúrico, que nosotros no lo tenemos, porque no lo cubre el sistema público, y bueno, el control glucémico, que eso sí, es ideal, y realizar una grilla donde en realidad podamos hacer control pre y post comida idealmente. Uno más, por favor. Y siempre va a ser de acuerdo a cada paciente. No todas las pacientes van a requerir controles pre y post comida, hay unas que son más ordenadas que otras, entonces en ellas probablemente nos manejemos muy bien. Ahora, esto es muy artesanal, ¿por qué? Porque nosotros, yo estoy diciendo 3 controles. Las guías, todas las guías sugieren 8 controles diarios. Y en aquellas pacientes que tienen altas dosis de insulina, se realizan 10 controles diarios. Son controles que se realizan entre las 12 y las 3 de la mañana. Entonces, nosotros probablemente, esto es muy artesanal, entonces me van a decir, con 3 controles no alcanza, tal vez hay alguien que realiza más, perfecto. O sea, es lo que les da. Y si la paciente se puede comprar también. Ojo que el tema de los sensores de glucosa de 24 horas no están aprobados del todo en la mujer embarazada. Te sirven, te dan una idea, pero en realidad no están aprobados para el uso en el embarazo. Sí en las pacientes con diabetes tipo 1, pero no en las pacientes con diabetes pregestacional o en las diabetes gestacionales. Uno más, por favor. Bien, uno más. Entonces, el tratamiento es insulina, uno más. Ya hablamos del tema de la educación, bueno, aceptar la enfermedad, un buen control metabólico, un plan de alimentación adecuado, evaluando siempre las condiciones socioeconómicas de cada paciente, el automonitoreo glucémico si la paciente tiene el glucómetro en casa, la insulina sí o sí va a requerir insulina, la paciente, no todas, como nuevamente les digo, hay pacientes que se van a manejar muy bien con plan de alimentación, de hecho yo tengo 2 ahora en el hospital, con controles glucémicos pre y post comida que van muy bien. Y algo muy importante que no nos debemos olvidar, el tema de la reclasificación postparto en estas mujeres. Y informar a la paciente que tiene bastante riesgo de desarrollar diabetes después de la menopausia en la vida adulta, y sugerirle que siempre, una vez al año, realice controles glucémicos de forma habitual. Uno más. El tratamiento, plan de alimentación, y el plan de alimentación tiene que ver con lograr una ganancia de peso adecuada, ¿ya? Durante el embarazo en las bajo peso de 12 a 18 kilos, en las normopesos de 11 a 16 kilos, y esto que quiero que se lo lleven. Mujeres con obesidad no tienen que subir más de 5 a 7 kilos durante el embarazo. O sea, no importa, y esto también es importante, si la paciente tiene diabetes, no puede subir más de 5 a 7 kilos durante el embarazo. Si la paciente es obesa y no tiene diabetes, no puede subir más de 5 a 7 kilos durante el embarazo. Entonces, esto es muy importante explicarle a la paciente bajo un plan de alimentación y bajo una guía. Ahora hay una nueva guía que no la puse en esta charla, que está en relación al tema del manejo de la mujer embarazada con obesidad, ¿ya? Y igual, ellos sugieren que no hay aumento de peso en la mujer embarazada con obesidad más de 5 a 7 kilos. Entonces es muy importante explicarle esto a la paciente y hacer el seguimiento bastante seguido. Normalmente las pacientes vienen una vez al mes al control prenatal, pero en el caso de diabetes y embarazo es una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez a la semana en aquellas que tienen insulina y una vez cada 15 días en aquellas que solamente están bajo plan de alimentación. Y en las mujeres con obesidad es una vez a la semana por el tema del control del peso. Uno más, por favor. Optimizar el control glucémico evitando las hipoglucemias y cetosis. Una más.
No se debe aceptar ayunos prolongados en las mujeres embarazadas por el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre y esto va a alterar el tema del neurodesarrollo y no menos de 180 gramos de hidrato de carbono día. O sea que las dietas cero carbohidratos no existen. No menos de 1800 kilocalorías en mujeres embarazadas y en el tercer trimestre se debe llegar a 2100 kilocalorías. Entonces esto es muy importante a la hora de iniciar el plan de alimentación. No se considera conveniente ningún descenso de peso durante el embarazo y la ganancia de peso estimada durante la gestación en mujeres con estado nutricional previo normal es de 400 a 500 gramos por semana a partir de la segunda mitad del embarazo. Y si esta ganancia de peso es mayor, hay que descartar embarazo múltiple, edema, sedentarismo, que la paciente empiece a comer el doble, como se acostumbra habitualmente decir aquí. Y si la ganancia de peso es subóptima, también debemos evaluar que la paciente no esté comiendo o que esté quitándose comida con el afán de no elevar su glicemia. Una más. Entonces, hacemos el seguimiento del peso en relación a la curva de Rosso-Mardones, ¿ya? De acuerdo al índice de masa corporal y la gestación y la edad gestacional que pudiera llegar a tener la paciente. Una más. Actividad física, bueno, esto va a depender del tema obstétrico y tiene que ser un trabajo coordinado con el obstetra. Generalmente siempre se sugiere caminata, no más de 30 a 45 minutos y se contraindica en todas y cuando hay aumento de contracciones uterinas, en embarazos múltiples, en cervix incompetente, durante hipoglucemias o hiperglucemias también está contraindicado la actividad física en aquellas pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular establecida, hipertensión inducida por el embarazo y sangrado uterino o hipertensión crónica. Una más, por favor. ¿Y la medicación? Bueno, pues la medicación es sí o sí insulina, cuando indicarla en aquellas pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional, luego de 7 días que tengan un plan de alimentación adecuado, pero que no alcanzan los objetivos glucémicos, a ellas sí les iniciamos tratamiento con insulina. Uno más, por favor. Si los valores glucémicos están muy altos, se puede abreviar esto o iniciar desde el principio, desde la primera consulta podemos iniciar. ¿Y cuáles son las insulinas que tenemos? Bueno, pues las insulinas que tenemos, por favor le va dando clic. Las insulinas que tenemos a disposición son la NPH y la cristalina, la regular. Todas son categoría B durante el embarazo porque esta es una pregunta muy frecuente de las mujeres embarazadas. ¿Y la insulina no le va a hacer daño a mi bebé? No, señora, la hiperglucemia sí le va a hacer daño a su bebé. Aún así, nosotros tenemos dos insulinas en el mercado, como la glargina y la glulicina, que son categoría C para la IDF, ya son las únicas dos. Entonces, estas dos no estarían indicadas en el embarazo. ¿Cuándo se continúa con glulicina y con glargina? Cuando la mujer se embarazó utilizando glargina y glulicina. Y bueno, los análogos ultralentos, como vemos acá de Gludec, hasta hace un tiempo no estaba aprobada, denle un clic más, para el uso durante el embarazo, pero ya está aprobada por la FDA para el uso durante el embarazo de Gludec. Nosotros no tenemos de Gludec en el mercado, pero se puede conseguir en el mercado negro. Entonces, sí tenemos en el sistema público. ¿Y qué nos cubre el sistema público? Nos cubre NPH y cristalina, también nos cubre de glargina y glulicina, así que podemos solicitar en nuestros hospitales que no haya rotura de stock. Siempre hay que tener en cuenta esto. Nos da un frasco de NPH, ¿ya? Y 30 jeringas. Sí o sí tiene que salir en la receta así. Un frasco con sus 30 jeringas para aplicación diaria. Si le dan cristalina, va con 30 jeringas más de insulina. Entonces, con lo cual, la paciente, si lleva NPH y lleva cristalina, tiene que llevar 60 jeringas, porque la cristalina se aplica por un lado y la lechosa por otro lado. Ahora, que se puede combinar, se puede combinar. No es lo ideal, porque para eso tenemos las mixadas, pero el sistema público no nos da mixadas, entonces podemos utilizar, y la verdad es que honestamente esto de tener 60 jeringas a disposición nos ayuda. En mi caso, yo siempre hago reutilizar la jeringa a la paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no alcanza al final del mes y se van a tener que comprar igual. Entonces es muy importante. Entre que mi paciente se compre cintas reactivas, se compre jeringas, se compre insulina, yo tengo que ir al sistema público, que el sistema público me dé lo que realmente le corresponde a mi paciente, que son sus 2 insulinas
y sus 60 jeringas y que mi paciente compre las cintas reactivas porque eso el sistema público no me lo provee para que pueda llevar a casa. Distinto es en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Chile, donde sí el sistema público nos da jeringa, cinta, glucómetro, bomba de insulina si fuera necesario, ya a disposición del paciente y de acuerdo a la indicación médica. Nosotros no tenemos eso todavía por ahora. Uno más, por favor. Bien, y bueno, ya se vio, no importa. ¿Alcanzan a ver el valor de glucemia de la paciente? Dele un clic más, por favor. Sí, se puede ver, es 310. 310. Y fíjense la edad gestacional de la paciente. 35 años. No, la edad gestacional. Ah, perdón. 28 semanas, 8.6 semanas. 8.6 semanas. Fíjense, esa es una paciente con diabetes tipo 2. Así llegan todas. Así que, bueno, y en esta paciente esperamos por el tema de la insulina, ¿qué opinan? ¿Le ponen insulina o la esperan o la internan? ¿Qué hacen? Insulina. ¿Insulina? Hay que ponerle insulina. Es una paciente para insulizar y en el mejor de los casos, si tuviera un proceso infeccioso, internarla. ¿Ya? En este caso, esta paciente no tenía un proceso infeccioso, es una paciente que no se conocía, no conocía su diagnóstico de diabetes y que de hecho hubo que iniciar la insulina al momento, volvió a la semana, no logró controlar y tuvimos que internarla y estuvo internada 8 semanas hasta poder lograr controlar la glicemia. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Con estos valores de glicemia no podemos esperar. Con estos pacientes no te va a servir un plan de alimentación. Esta paciente no recuerdo la hemoglobina glicosilada que tenía, porque a ella sí le pedí hemoglobina glicosilada, y de hecho iniciamos insulina al toque, ¿ya? Y luego el embarazo prosperó y nació muy bien el bebé, pero estoy segura que por ese valor de glicemia esa paciente tenía hemoglobina glicosilada mayor a 10. ¿Listo? Entonces, en este tipo de pacientes no se espera. En este tipo de pacientes ponemos insulina. Y ahora siempre la pregunta, a dosis kilopeso en mujeres embarazadas, y se los digo como parte de una corriente que a mí me enseñaron en la Argentina, de que en realidad no se debe hacer dosis kilopeso. Hay una regla mnemotécnica que sí te dice que puedes utilizar dosis kilopeso, pero la insulina es un manejo artesanal, porque no todos los pacientes responden a las mismas dosis ni a la misma cantidad de insulina que vos le colocás. Es probable que Juan pese 80 y que Pedro pese 81 y te indique que le coloques la misma cantidad de insulina. Pero ¿qué pasa si Juan nunca en su vida hizo actividad física y Pedro sí hizo actividad física? Entonces, la diferencia y la insulinosensibilidad de paciente a paciente es bastante interesante y la variabilidad glucémica y los valores con los cuales o los niveles de tejido adiposo que pudiera tener cada paciente va a hacer que haya una variabilidad glucémica. La cantidad de masa muscular que pudiera tener Juan o Pedro va a hacer que esta glicemia también y que la absorción de la insulina también sea diferente. Entonces no podemos utilizar dosis kilopeso. No sirve como una orientación, pero en una paciente naif de tratamiento, o sea que nunca usó insulina, colocarle de buenas a primeras, no sé, probablemente 30 unidades de insulina, lo único que vas a conseguir es que la paciente tenga hipoglucemia y que no se quiera colocar insulina. Y esto pone en riesgo su vida. Entonces, hay formas más sencillas y más fáciles de poder iniciar la insulinoterapia en las pacientes. Bien, fíjense que esta paciente pesaba 90 kilos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto le inicié de insulina a esta paciente? Creo que le inicié 12 unidades, una sola vez en la noche, la mandé a nutrición de emergencia, con lo cual ya se fue con su plan de alimentación para la casa. Entre que la paciente se sienta y entiende que tiene diabetes y entre que vos le vas a decir que vaya a nutrición, que vaya a psicología, que acepte su diagnóstico, todo en menos de 15 minutos, es como mucho para la paciente. Y es por esta razón que en la segunda consulta se tuvo que internar porque no alcanzó objetivos glucémicos.
Bien, uno más, por favor. Ah, ya. Sigamos. Bien, entonces, esto es lo que yo les decía en relación, se podría comenzar con 0,1 a hacer 2 unidades por kilo de peso, pero en realidad es a lo que tengamos y a lo que podamos calcular en ese momento. Porque si mi paciente, si tuviera diabetes tipo 2 y pesa 60 kilos, probablemente ponerle también 30 unidades de insulina va a hacer que mi paciente tenga hipoglucemia. Bien, uno más, por favor. En pacientes con insulina glargina o U100 o U300, en el caso de la diabetes tipo 1, se puede continuar, no hay necesidad de realizar cambios, entonces con lo cual se puede mantener la glargina o la Lantus. Uno más, o la Glaritus que hoy tenemos en el sistema a disposición para vender. Y luego, bueno, las dosis se van aumentando. Es por eso que es tan importante el tema de la glucometría en las pacientes, que se haga el automonitoreo glicémico. Si las pacientes no se hacen un monitoreo glicémico, nosotros no sabemos cuánta insulina le tenemos que aumentar. Entonces, ¿en qué momento le vamos a agregar una nueva dosis de insulina? Entonces, es por eso que es tan interesante y tan importante que las pacientes se hagan el monitoreo glicémico, pero no solamente para que yo le pueda colocar la insulina, sino para que la paciente vea cuánto la insulina le logra controlar la glucemia. Y es parte de la educación de la paciente también hacerse controles glucémicos, colocarse la insulina a horario, respetar el horario de comida y probablemente hacer actividad física. Entonces esto va a ayudar, y el monitoreo glucémico, el pinchacito en los dedos, anotarlo con fecha y con hora o realizarle una grilla a la paciente para que la paciente pueda hacer sus controles. Esto me va a ayudar bastante a que la paciente, a la educación del paciente, y bueno, a mí como médico me va a ayudar un montón, porque es muy diferente que la paciente me traiga una grilla dibujada con los precomidas y los postcomidas a que me diga, es que el doctor el día viernes a las 4 de la tarde tuve 80, el día sábado a las 10 de la mañana tuve 200, entonces no me va a ayudar a ordenarme. Y es por eso que es necesario que nos los traigan anotaditos. Tampoco me sirve fotito, porque entre que busca una foto y otra foto la paciente va a ser muy complicado. Entonces, los requerimientos, ya lo hablamos, pasemos esta diapositiva, siempre van a ser a requerimiento de la paciente. Bueno, ¿qué hacemos durante el parto cesárea? Ya mantener los objetivos glucémicos entre 70 a 120. Si la paciente está en plan de alimentación, uno más por favor, solo con plan de alimentación y va a trabajo de parto cesárea, siempre debemos dejar un dextrosa al 5% como aporte, ¿ya? Y hacer controles glucémicos intraparto cada 3, cada 4 horas y si fuera necesario utilizar insulina cristalina, ¿ya? Uno más por favor. Si la paciente está con insulina en trabajo de parto o en cesárea no programada, siempre debemos dejar un dextrosa al 5%, ya debemos realizar controles glucémicos y si la glucemia está en menos de 70, aumentar el aporte de dextrosa para que la paciente no experimente hipoglucemia. Y si tiene glucemias mayor a 120, disminuir el aporte de glucosa e indicar corrección con insulina. Cesárea programada, en las primeras horas de la mañana se suspende la dosis matinal de insulina si la paciente tuviera y la dosis de la noche se baja a la mitad. Siempre dejar un plan de dextrosa, control de la glucemia durante la cesárea y si está a goteo de insulina se puede suspender luego del alumbramiento y el tema de la antibioterapia, que eso no lo decidimos nosotros. Bueno, lo deciden ustedes como obstetras. Uno más, por favor. Y si recibe maduración pulmonar entre las 24 a 34 semanas, betametasona 12 gramos por 2 días, estricto control metabólico. Y aquí hay algo interesante que hay que hacer. No es que no tengan que recibir, y no es que yo diga no puede recibir. Eso se lo dejo a indicación del obstetra, pero que el obstetra me avise antes de iniciar la maduración pulmonar, porque así yo le inicio las correcciones con insulina, le dejo el plan con NPH, y mi paciente no me va a hacer hiperglucemias por la maduración pulmonar. Entonces es muy importante que usted coordine con su endocrinólogo, con su internista ahí, y le dé aviso y le diga, le voy a iniciar maduración pulmonar, póngale la insulina. Y bueno, de última, si no puede conseguir a su endocrinólogo, a su internista o a su diabetólogo, hágalo usted porque puede y tiene la intuición de poder hacer e iniciar la dosis de insulina. Total, con una dosis de insulina, con 8 unidades, con 6 unidades de NPH, no le van a provocar hipoglucemia a una mujer embarazada jamás. Bien, uno más, por favor.
Uno más, ya hablamos de todo esto. Bien, ¿qué dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en relación a la maduración pulmonar? Desaconsejamos el uso de corticoides prematuros o tardíos en pacientes, en mujeres con diabetes pregestacional, dado el riesgo de empeoramiento de hipoglucemia neonatal. Y bueno, los ginecólogos lo conocen mejor que yo. Paulino Vigil de Gracia dice que usar glucocorticoides de forma rutinaria es algo incorrecto, que ya no se debería hacer, y si se hace, se debería aconsejar la cesárea o el trabajo de parto en las primeras 24 a 48 horas del inicio de la maduración pulmonar y no así hasta los 7 días. Entonces, con lo cual no se requiere utilizar glucocorticoides de manera profiláctica en relación a la maduración pulmonar. No solo si la paciente lo requiere. ¿Uno más? Uno más, por favor. Sigamos. Protocolo de maduración, yo lo puse esto acá, se los dejo por si en algún momento lo quieren utilizar. Uno más, por favor. ¿Ya? Esto es importante, el tema de la glucometría, medir la glicemia. Ustedes le inician la maduración pulmonar y tienen que hacer controles glucémicos. No pueden hacerle la maduración pulmonar a la paciente si no van a hacerle control glucémico. Mínimamente pídanle glucemia endovenosa, o sea, cúbranse, porque las hiperglucemias pueden aumentar el riesgo de hipertensión, pueden aumentar el riesgo de una cetoacidosis diabética y terminar con su paciente en terapia, y el riesgo de óbito fetal también. Entonces, con lo cual, yo generalmente, si usted le va a hacer la maduración pulmonar, yo le pongo la insulina de colchón para que la paciente rebote ahí. Entonces, con lo cual, ya dejo la dosis de insulina y mi paciente está cubierta. Me va a hacer excursiones glucémicas, pero no me va a hacer excursiones glucémicas tan severas como uno esperaría en una paciente sin insulina. Uno más, por favor. Siempre manejo multidisciplinario. Coordínenlo con su colega y de última déjenlo escrito que usted le informó, que usted le avisó. ¿Listo? Uno más. Bueno, la metformina, sí y no. La verdad que no es algo que debamos... hoy por hoy se dice que sí. Hay una corriente de médicos que dicen que sí se puede utilizar en el embarazo, otro que no. Lo que sí es interesante es que es categoría B para la FDA durante el embarazo, al igual que la glibenclamida. Con esto yo no le digo indíquenle metformina a todas las mujeres embarazadas, ni glibenclamida tampoco. Pero eso sí, hay estudios y varias publicaciones. La metformina no reduce la incidencia de macrosomía fetal, con lo cual no tiene ningún efecto sobre el feto. Sin embargo, reduce el riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, y esto es importante, ¿eh? Por lo tanto, los efectos beneficiosos de la metformina sobre la salud materna y neonatal, cuando se utiliza en la obesidad gestacional, aún están en debate, y su prescripción debe ser bastante cautelosa. ¿Por qué no insulina? ¿Por qué no metformina? Primero que nada porque hasta las 12 semanas de gestación no pasa la barrera placentaria, pero después de las 12 semanas sí pasa la barrera placentaria. Y en el estudio, en el MIC-TOFU, después de 10 años de seguimiento de mujeres que utilizaron metformina durante el embarazo, se vio que los niños entre 4 y 5 años tenían más riesgo de obesidad en aquellas madres que habían utilizado metformina. Y es por esta razón que la metformina sigue estando ahí en un recelo en relación al tema del uso durante el embarazo. Una más, por favor. ¿Y en quiénes sí? Bueno, se puede considerar como parte del tratamiento en mujeres con síndrome de ovario poliquístico que hayan tenido antecedentes de aborto espontáneo. Se las puede dejar con metformina hasta la semana 12 de gestación, pero hay que hacerle firmar un consentimiento informado a la mujer en relación al uso de metformina y explicarle el por qué sí y el por qué no. Y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal publicó recientemente que hay mujeres con diabetes gestacional en las que la hiperglucemia no se puede controlar con solamente insulina, plan de alimentación. La metformina sería una alternativa farmacológica de primera línea y razonable en el uso de la combinación de metformina e insulina, pero a partir de la semana 34 de gestación, no antes. O sea que hasta las 12 semanas podríamos dejarla a las mujeres a las que especialmente tenían síndrome de ovario poliquístico o son obesas, sí la podríamos dejar hasta la semana 12 de gestación con metformina.
y agregar metformina en aquellas pacientes con mal control a partir de la semana 34 de gestación. Pero bueno, esto está en el tintero todavía. Uno más, por favor. Entonces, en el porpero inmediato, si la paciente requirió insulina, se suspende el tratamiento con la insulina NPH, especialmente en aquellas que no tenían insulina. Se realiza control metabólico ya durante 24 a 48 horas. Si las glucemias son por debajo de 140, esa paciente se puede considerar de alta, y para reevaluación postparto a las 8 semanas. Uno más, por favor. En el caso de aquellas que se pongan hiperglucemia, se reanuda la dosis de insulina NPH, pero a la mitad de la dosis con la cual la paciente requirió. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Además de eso, va con medidas higiénico-dietéticas, o sea, con plan de alimentación. ¿Uno más? Si la diabetes era pregestacional, en el posparto sobreviene un periodo de insulinosensibilidad, y que era lo que yo les comentaba, dejar la mitad de la dosis de la insulina, y no se recomienda utilizar anticonceptivos progestínicos durante la lactancia, dado que se demostró que pueden aumentar la conversión a diabetes. Uno más, por favor. Entonces, cuando hablamos de tecnología aplicada a la diabetes en el embarazo, factores de insulina, el tema de las bombas de infusores continuas de insulina y el monitoreo continuo de glucosa podría indicarse como parte del seguimiento en algunas pacientes, pero no está al alcance de todas las pacientes y no hay evidencia científica que avale su uso durante la diabetes gestacional. Uno más, por favor. Y la reclasificación, y esto sí me interesa que quede, por favor, la reclasificación. A las 48, 72 o 72 horas postparto, si la glucemia está a menos de 110, alta la paciente. Si está en 110 y 125, puede que la paciente haya quedado con un metabolismo alterado de la glucosa, o si la glucemia postparto es mayor a 200 o mayor a 126 en ayunas, la paciente quedó con diabetes después del parto. La reevaluación se hace a partir de las 6 semanas postparto en adelante y hasta los 3 meses postparto, con prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la glucemia me ven en menos de 140 a los 120 minutos o menos de 126, alta a la paciente, e indicar que tiene que hacer control de su metabolismo hidrocarbonado una vez al año. Si me da entre 140 y 199, me quedó con una prediabetes o una glucemia alterada en ayunas, con lo cual es una paciente que probablemente, si no modifica estilo de vida, en los próximos 5 años me haga un diagnóstico de diabetes. O una glucemia mayor a 200, también tenemos el diagnóstico de diabetes a las 6 a 8 semanas postparto. Esta es una tabla bastante interesante para tener y con la cual se puede reevaluar a las pacientes. Una más, por favor. Entonces, el seguimiento durante el embarazo, bueno, esto es algo para tener en cuenta. No lo vamos a charlar, se los dejo ahí porque es interesante tenerlo. Por sobre todas las cosas, el tema de la anamnesis alimentaria y la cantidad de actividad física que hace la paciente, los antecedentes familiares de primer grado de diabetes, es muy interesante tenerlos anotados. Y la paciente es una paciente con la cual vamos a poder hacer un seguimiento durante todo el embarazo para evitar que nos haga una diabetes durante todo el embarazo. Una más, por favor. Bueno, muchas gracias, le agradezco, creo que me excedió un poquito. Nadie me dijo hasta aquí, doctora, y yo por eso seguí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a la doctora Fierro por su presentación. Continuando con el curso, vamos a leer las preguntas del auditorio. Doctor, por favor, doctor Navarro. Doctor Navarro. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Ahora sí. Perdón. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la doctora Fierro por su excelente disertación. Estuvo muy interesante, muy actualizado, y es algo que más que nada los ginecólogos tenemos que leer el día al día, ¿no?, con las pacientes. Voy a pasar a leer las preguntas. Todas preguntas que tengan ustedes pueden anotarlas en el chat del grupo, o también pueden hablarlo si desean. Aquí tenemos una pregunta que dice: buenas noches, doctora. En nuestro medio, ¿qué recomienda el ginecólogo o médico general que debe considerar para realizar un diagnóstico temprano de diabetes gestacional?
La prueba de tolerancia oral a la glucosa. Primero que nada, ver los factores de riesgo de la paciente, los antecedentes, si ya tuvo un parto macrosómico, si la paciente tiene obesidad, si tiene mamá y papá con diabetes. Esto es importante. Y realizar prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, yo siempre digo, no se le niega a ninguna mujer embarazada. Con o sin factores de riesgo debe hacerse. Ahora, algo muy importante, y me ha pasado en más de una ocasión, que nos llegan mujeres que en la primera consulta prenatal no tienen realizado una glicemia. Y esto no se puede, no puede quedarse una mujer sin realizarse una prueba de glicemia, siendo que tenemos un alto riesgo de tener diabetes en la población. Nosotros, como Santa Cruz en sí, tenemos la flora en relación al diagnóstico de diabetes cuando hablamos en hombres y mujeres. Y las mujeres por sí solas tenemos mayor factor de riesgo de hacer diabetes. Entonces, sí o sí hay que pedir la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Realizar una glucemia, y si la glucemia nos viene en valores mayores a 100, repetimos esa glicemia. Y esto nos va a dar un diagnóstico de diabetes probablemente en mujeres embarazadas. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que las mujeres no hagan dieta antes de realizarse la prueba, o que no hayan pasado más de 12 horas en ayuno, porque las pacientes generalmente hasta 14 horas, a las 11 de la mañana le están haciendo una glucemia. Y obviamente que a todo que pasa más de 8 horas en ayuno se le baja la glicemia, ¿no? Entonces es muy importante esto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno más tiene alguna pregunta que desea realizar? También puede hablar. Tenemos el chat de voz permitido. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Inet Tupa, doctora. Paciente con glicemia de 180, de control con gestación de 14 semanas, ¿cómo nos guiaría en medicación, dosis de metformina y control de estudio? En ella, si tiene 14 semanas de gestación, hay que discontinuar la metformina. Si tiene glucemias de 180, sí o sí hay que iniciar insulina. Yo le iniciaría de 10 a 12 unidades de NPH antes de dormir. ¿Y por qué antes de dormir? Para mejorar el tema de la producción hepática de glucosa entre las 3 y las 4 de la mañana. Esto va a hacer que la paciente levante con controles glucémicos óptimos y realizar controles glucémicos a lo largo del día. No la dejaría con ningún antidiabético oral, porque puesto que vieron que ninguno está aprobado excepto la insulina. Plan de alimentación, sí o sí la derivaría con nutrición para hacer un seguimiento. Y bueno, después la derivaría a psicología, es muy importante, por el tema del diagnóstico, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta que desea realizar? Aquí en el chat. Aquí hay una pregunta del doctor Jaime Romero. Paciente con antecedente de diabetes mellitus tipo 1, ¿qué recomiendan en el control prenatal? En el control prenatal siempre el objetivo glucémico. Es muy importante el objetivo glucémico y ver las dosis de insulina, y algo no menos, pero mucho, mucho más importante, que la paciente no esté haciendo hipoglucemias. Porque muchas de las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1 hacen hipoglucemias a las 3 y 4 de la mañana. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de las hipoglucemias, que son más graves y van a empeorar la retinopatía diabética. Hay que hacer los controles por trimestre en pacientes con diabetes tipo 1. Hay que hacer proteinuria de 24 horas y control de fondo de ojo por trimestre en estas mujeres. Es muy importante. Y también hay algo que hay que evaluar, el tema de los años de evolución de su diabetes y cómo se ha manejado hasta el momento del embarazo. Si ha tenido mal control metabólico, va a tener una placenta pobremente irrigada, y va a ser una placenta que probablemente al no tener buen desarrollo, buena arborización de la misma placenta, es probable que aumente el riesgo de tener una restricción del crecimiento intrauterino. Eso se ve mucho en las mujeres embarazadas con diabetes tipo 1. Y bueno, los controles ecográficos, bueno, yo no soy quien para decirle hágase este control a las 12 semanas, a las 16 semanas, eso lo hacen ustedes como obstetras y como ginecólogos. Pero bueno, yo al trabajar ya 8 años en un hospital netamente ginecológico, más o menos que aprendí cómo deberían hacerse las ecografías, el tema de la translucencia nucal y todo este tipo de cosas, que ayuda bastante a prevenir complicaciones o las malformaciones fetales
ayudan bastante, ¿eh? Eso sí, en pacientes con diabetes tipo 1 y el tema de la alimentación. Hay algo que tienen los pacientes con diabetes tipo 1. Primero que nada, que si tienen muchos años de evolución, hay pacientes que sí realizan control de conteo de hidratos de carbono, pero hay pacientes que no hacen conteo de hidratos de carbono y esto los obliga a omitir platos de comida, o sea que no realizan las 4 o 5 comidas que debería hacer un paciente con diabetes, más todavía una mujer embarazada. Entonces esto hace que también tengan restricción del crecimiento, hay desnutrición tanto materna como fetal, entonces esto va a complicar un poquito el embarazo. Las pacientes con diabetes tipo 1 son de manejo interesante, ¿eh? Y siempre sugiérale a la paciente que vuelva cada semana de ser posible con su endocrinólogo y que le traiga todo su mejor, si usted puede ver las últimas 2 o 3 hemoglobinas glicosiladas que tiene previo al embarazo. Eso le va a decir cómo viene esa paciente y qué control metabólico tiene esa paciente al momento del embarazo. Muy bien, doctora Fierro. Quería agradecer su participación, su exposición. Vamos a continuar con la jornada. Voy a Muchas invitar gracias por la invitación. voy a invitar a la doctora Pamela Negrón. Ella es médico pediatra egresada del Hospital Francés. Un gusto tenerla con nosotros, doctora. No sé si se encuentra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Buenas noches a todos. Bueno, primero disculparme con el doctor Juan Rojas, perdón. Él tuvo un inconveniente familiar, por ese motivo no ha podido estar acompañándonos esta noche en la presentación del tema. Este tema fue un tema que revisamos juntos, como bien mencionó el doctor Alexander. Yo me formé en el Hospital Francés, entonces fue un tema de revisión junto con el doctor Juan Rojas, entonces por ese motivo él confió en mi persona para que yo les acompañe esta noche y les dé la parte pediátrica, la continuación del tema que vendría a ser hijo de madre diabética. Bueno, continuando entonces con este tema bastante interesante, vamos a iniciar con las definiciones. Bueno, como bien la doctora Fierro ya nos explicó todo lo que tiene que ver con la parte del manejo de la madre, vamos a hacer una recapitulación para entrar ya a la parte de lo que es el manejo del neonato como tal. Diabetes gestacional, entonces, es la que se reconoce por primera vez durante la gestación. Es el que se presentan aproximadamente en el 90% de las gestantes diabéticas. La diabetes pregestacional incluye tanto la diabetes tipo 1 y tipo 2, y en este grupo se incluyen aproximadamente el 10% de todas las gestantes diabéticas. Y ¿qué vendría a ser entonces el hijo de la madre diabética? Es un neonato de alto riesgo de complicaciones que puede presentar a causa de la diabetes materna. La incidencia de complicaciones es mayor en los hijos de madres con diabetes pregestacional y son más graves aún en los hijos de madres con un mal control metabólico durante la gestación. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales características en la diabetes pregestacional? La diabetes pregestacional de tipo 2 es la más frecuente y menos de la tercera parte de las mujeres con diabetes pregestacional busca una asesoría antes de la concepción. Como bien sabemos, este tipo de diabetes ya viene previo a la gestación ya diagnosticado, entonces son muy pocas las mujeres que acuden a una valoración antes de buscar un embarazo. Y en el caso de la diabetes gestacional, pues es cualquier tipo de intolerancia a los carbohidratos descubierta durante el embarazo, pero esto no excluye la posibilidad de una diabetes pregestacional mal diagnosticada, ¿no? Esto quiere decir que probablemente sea ya una diabetes manifiesta antes del embarazo, pero que recién se descubrió con el embarazo. Actualmente la diabetes gestacional complica aproximadamente el 14% de los embarazos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del producto?
Existen dos fases de acuerdo a en qué momento se manifiesta esta hiperglicemia materna. Como bien sabemos, la hiperglicemia es la que desencadena todas las complicaciones, tanto para la madre como para el producto. Se llama embriopatía diabética cuando la hiperglicemia materna se da principalmente en el primer trimestre. Esto va a dar como consecuencia principalmente las malformaciones congénitas, mayor riesgo de aborto espontáneo. Y se llama fetopatía diabética cuando la hiperglicemia materna se da en el segundo y tercer trimestre. Esto va a desencadenar una hiperglicemia fetal, por consiguiente una hiperinsulinemia y por consiguiente una macrosomía. Estas tres cosas en conjunto van a tener consecuencias neonatales que las voy a desglosar más adelante. Siguiente, por favor. ¿Cuál vendría a ser la fisiopatología como tal de esta condición? Todo está desencadenado por la hiperglicemia materna. Esta hiperglicemia materna va a depender de en qué momento del embarazo se encuentre la madre para desencadenar las consecuencias. Si se encuentra en la hiperglicemia se da en el primer trimestre, esto va a ocasionar una alteración en la embriogénesis. Y esta alteración en la embriogénesis va a dar como consecuencia malformaciones congénitas o abortos espontáneos. Si la hiperglicemia materna se da en el segundo y tercer trimestre, esto va a desencadenar una hiperglucemia fetal. Esta hiperglucemia va a desencadenar una hiperinsulinemia y esta hiperinsulinemia va a tener tres consecuencias principales. La primera es un aumento de la tasa metabólica, la segunda es una maduración pulmonar alterada y la tercera es un crecimiento de tejidos sensibles a la insulina. Desglosando lo que es el aumento de la tasa metabólica, este aumento de la tasa metabólica va a condicionar un mayor consumo de oxígeno en el tejido del feto y que si no es bien compensada por la placenta va a ocasionar una hipoxia fetal y esta hipoxia fetal incluso puede llegar a la muerte del feto. Este mayor consumo de oxígeno también va a, como mecanismo de compensación, va a ocasionar un aumento de la eritropoyesis en un intento de formar más glóbulos rojos y esto puede tener como consecuencia una policitemia en el feto. Este aumento de la eritropoyesis a la vez va a causar un aumento de las catecolaminas y la consecuencia del aumento exagerado de catecolaminas puede provocar hipertensión en el feto o una hipertrofia en las cavidades cardíacas. Como ya lo mencionaba, la segunda respuesta de la hiperinsulinemia es una alteración en la maduración pulmonar. Entonces, muchas veces se desencadena al momento del nacer un distrés respiratorio. Y también esta hiperinsulinemia va a causar un crecimiento de los tejidos sensibles a la insulina, como son el corazón, hígado, músculos, grasa subcutánea. Esto va a tener como resultado la macrosomía y esto a la vez va a ocasionar un mayor riesgo de distosia de hombros, lesión de plexo braquial, fracturas y depresión neonatal al momento del parto. Siguiente, por favor. Bien, hablando de lo que es la embriopatía diabética como tal, la principal manifestación de la hiperglicemia en el primer trimestre de embarazo van a ser las malformaciones congénitas. Son una consecuencia, ¿no?, de la hiperglicemia durante la etapa de la organogénesis. Como bien sabemos, en el primer trimestre se da la formación de los órganos en el feto. Este índice de malformaciones congénitas es 2 a 4 veces más frecuente en el caso de la diabetes pregestacional. Tiene una incidencia de 2.9 a 7.5% en el caso de la diabetes tipo 1 y de 2.1 a 12.3% en el caso de la diabetes tipo 2. Este cuadrito ya lo mencionó también la doctora Fierro, pero es bastante interesante y útil, no solamente para la parte de ginecología, sino también para la parte de pediatría, porque nos orienta a que, de acuerdo a cómo está el control de glicemia de la madre, también va a haber una mayor relación y alteración, va a ser un índice predictor para saber si el bebé puede venir
con malformaciones. Una hemoglobina glicosilada de 5.5, que es la esperada en una mujer no diabética, va a tener una tasa de malformación de aproximadamente del 2%. Si esta hemoglobina glicosilada aumenta a un 6.2%, a un 6.2 en valor, la tasa de malformaciones ya se eleva a 2.7%. Si la hemoglobina glucosilada está entre 7.6 aproximadamente, la tasa de malformaciones va a ser aproximadamente de un 4%. Y si la hemoglobina glicosilada está aproximadamente en valor 14, la tasa de malformación va a ser aproximadamente de un 20%. ¿Cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes en el tema de lo que es diabetes gestacional? Son las enfermedades cardíacas principalmente, dadas como la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, los defectos septales, anomalías del retorno venoso, defectos del sistema nervioso central también, como la anencefalia, espina bífida, la hidrocefalia, anotia, microtia, defectos urogenitales, hendiduras bucofaciales y agenesia sacra o displasia caudal. Este síndrome de regresión caudal es un síndrome bastante raro, pero está dado en un 15 a un 25% relacionado con exclusivamente con la diabetes materna. Y hago énfasis en este síndrome porque les quiero mostrar una imagen en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí unas imágenes de los principales malformaciones que dan lo que es la diabetes en el embarazo. Siguiente, por favor. Este es el síndrome que les mencionaba en la diapositiva previa. Este síndrome se trata de una agenesia sacra. Quiero recalcar que esta es una imagen de nuestro hospital, del hospital francés. Se trata de un bebé que se recibió aproximadamente, si no me recuerdo, en abril de este año, y tuvimos pues por así decirlo, la dicha de haber conocido este síndrome, que es bastante raro según la literatura, y bueno, nació en nuestro hospital. Ahí, como podemos ver en la imagen, el bebé no tiene la formación del hueso sacro y estuvo internado en nuestro servicio de neonatología, y bueno, se le hizo todos los seguimientos correspondientes, y ahora se encuentra principalmente en seguimiento con neurología. Siguiente, por favor. Ya hablando de lo que es la fetopatía diabética, que es la hiperglicemia en el segundo y tercer trimestre, que son las consecuencias neonatales. Estas consecuencias neonatales se van a reflejar en lo que es una mayor mortalidad. Va a haber un índice de prematuridad bastante elevado, como ven ahí, 36%. Los bebés grandes para la edad gestacional también, o lo que se llama macrosomía, está dado en un 36 a 47%. La dificultad respiratoria o síndrome de distrés respiratorio se va a dar en un 30 a 40%. La hipoglicemia, que es una de las complicaciones más conocidas de esta condición, se dan un 25% de los neonatos. La hipocalcemia, la hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia, la policitemia, la trombosis venosa renal, este síndrome de hemicolon izquierdo pequeño, que es en un 40-50% se ve exclusivamente en lo que es hijo de madre diabética. La miocardiopatía hipertrófica, que es una dilatación, una hipertrofia de las cavidades cardíacas a causa de la hiperglicemia durante el embarazo, y la alimentación deficiente en el recién nacido. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el manejo del hijo de la madre diabética en la atención en la sala de partos? Primero, pues que nada, tiene que haber una muy buena comunicación del equipo
ginecología, pediatría, ¿no? E informar que va a nacer un bebé, un hijo de madre diabética, para que así el equipo pediátrico neonatal que va a ir a recibir a este bebé preste más atención a lo que es la edad gestacional esperada, el peso esperado y las malformaciones congénitas probablemente ya diagnosticadas durante el embarazo, para valorar si este bebé probablemente va a requerir o alguna maniobra de reanimación neonatal. El centro hospitalario, por supuesto, tiene que contar con un equipo entonces entrenado en reanimación neonatal y que cuente, por supuesto, con servicio de neonatología. Si el recién nacido no requiere reanimación, debe establecerse con normalidad el apego precoz. Y por supuesto, el pediatra tiene que prestar una cuidadosa exploración física para detectar o descartar malformaciones al momento de recibir al bebé. Siguiente, por favor. El manejo, la atención posterior al parto, hay que hacer principalmente lo que es la evaluación de la glicemia. A los 30 minutos del nacimiento, a la primera, segunda, tercera, hora sexta, a la hora número 12, 24, 36 y hasta las 48 horas, se tiene que hacer controles de glicemia en el recién nacido. La vigilancia de la hiperbilirrubinemia, policitemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, si existen más aún síntomas asociados a lo que es el hijo de la madre diabética. La calcemia se debe controlar a las 6 y a las 24 horas si el recién nacido presenta estigmas o sintomatología específica. La corrección del calcio se debe realizar si presenta síntomas de hipocalcemia o si el calcio sérico se encuentra por debajo de 7 miligramos por decilitro. Se lo realiza con gluconato de calcio al 10%, con 2 ml por kilo para pasar en 5 minutos. La magnesemia se corrige solamente si la hipocalcemia es persistente. Se hace control de hematocrito y bilirrubina si al examen físico el recién nacido se encuentra pletórico o ictérico a las pocas horas del nacimiento. Y sí o sí a todo hijo de madre diabética se le debe realizar una valoración cardiológica. Siguiente, por favor. El manejo de la hipoglicemia. Bueno, este es la parte, digamos que más importante del manejo del hijo de la madre diabética, porque es donde más complicaciones se van a manifestar. Se recomienda alimentar poco después del nacimiento con leche materna de elección o fórmula maternizada. Actualmente ya no se recomienda la administración de suero glucosado por vía oral, tiene que ser sí o sí leche, ¿no? Las cifras de glicemia objetivo en las primeras 24 horas de vida son de 45 miligramos decilitro o superiores antes de cada toma. A cualquier neonato con letargo, dificultad respiratoria, irritabilidad, apnea, convulsiones, se debe realizar glicemia capilar inmediatamente y si el valor se encuentra por debajo del valor objetivo mencionado, se debe solicitar una glicemia central e inmediatamente ya iniciar el tratamiento que lo voy a comentar a continuación. Siguiente, por favor. ¿Cuál sería el tratamiento en neonatos que no están llegando al valor objetivo de glicemia a pesar de la alimentación y a que además puede que estén presentando ya clínica? Se deben administrar bolos de suero glucosado al 10% en una dosis de 2 ml por kilo para pasar entre 5 a 10 minutos hasta alcanzar valores mayores a 45 miligramos decilitro. Posteriormente hay que dejarlo con una infusión continua de dextrosa al 10% con una tasa de infusión de glucosa entre 6 a 8 miligramos kilo minuto. Pero si con ello no se alcanzan niveles normales, este aporte de tasa de infusión de glucosa se va a aumentar de 2 miligramos kilo minuto cada 20 minutos hasta conseguir niveles de glicemia adecuados. Si se precisan aportes elevados con concentraciones de glucosa mayores al 12%, que a veces ocurre,
que con la dextrosa al 10% no abastecemos para llegar al valor de glicemia adecuado. Hay que tomar en cuenta de que este bebé se encuentra en un estado de hiperinsulinemia debido a que durante el embarazo pues estuvo la mamá manejando glicemias muy altas, entonces eso se transmitió al bebé. El bebé está con valores muy altos de insulina, entonces no está logrando elevar esa glicemia a causa de la excesiva cantidad de insulina que está en el cuerpito del bebé. Entonces, en muchas veces se necesitan concentraciones de glucosa mucho más altas y por este motivo si es su por ciento, se tiene que llegar a canalizar una vía umbilical. Cuando la glicemia se mantiene estable durante 12 horas al menos, ya se puede intentar disminuir los aportes de entre 1 a 2 miligramos kilo minuto cada 3 a 6 horas. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles serían los efectos a largo plazo del hijo de la madre diabética? Porque hay que tomar en cuenta que no solamente va a traer complicaciones a corto plazo, sino también puede traer consecuencias para más adelante, ¿no? Como síndrome metabólico, obesidad, diabetes ya en la edad adulta como tal y alteración en lo que es en la niñez, alteración en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Y eso sería lo más importante que he podido recapitular del manejo del hijo de madre diabética. Muy bien. Muchas gracias, doctora Pamela Negrón, por su disertación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al hijo de madre diabética del área de pediatría. Como aquí recalca la doctora, ¿no? Es importante debido a que las madres que tienen índice elevado de glucosa afecta al niño por el alto índice de hiperinsulinemia. Y como aquí se ve, va a llevar efectos a largo plazo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede escribir aquí en el chat su duda. Vamos a... Sí, tengo una consulta. En realidad, el niño cuando nace y no tiene el auxilio de un médico pediatra en algún centro, eh, ¿qué hace sospechar de que ese niño tiene algún problema de hiperinsulinemia o hipoinsulinemia, ¿no es cierto? Cuando nace, ¿qué, qué es lo que normalmente se puede detectar en la parte clínica, ¿no? Para poder tomar una medida inmediata? Buenas noches, doctor. Bueno, es una muy buena pregunta porque muchas veces las madres pues no realizan el correcto control. Entonces puede que el bebé llegue a nacer en un centro de primer nivel. Entonces, el personal, ¿no? que está en el momento del parto tiene que tener por lo menos alguna noción de qué cosas buscar o que nos orienten a que este bebé probablemente se trate de un hijo, probablemente de hijo de madre diabética, ¿no? Lo más patognomónico, por así mencionarlo, es que el hijo de la madre diabética eh, es macrosómico, tiene esa característica, la hiperinsulinemia, de hacer un crecimiento de los tejidos, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo, por eso es que el bebé nace generalmente grande para la edad gestacional, entonces generalmente son bebés de mayores a 4 kilos y esa es una gran característica, ¿no? Siguiente sería también prestar atención a que si el bebé presenta algún signo de dificultad respiratoria al nacer, que también es bastante característico, un alto porcentaje debido a que esta hiperinsulinemia, hiperglicemia, no hizo de que se forme correctamente lo que es el surfactante. Entonces, prestar atención no solamente en el tema de que sea un déficit de surfactante, sino también
mal pensando las cosas de que probablemente sea un bebé cardiópata, ¿no? Más aún si la mamá también tiene alguna característica de que sea, que nos indique que sea diabética. Hay que prestar también atención a algunos síntomas neurológicos, como por ejemplo que pueda presentar convulsiones a las pocas horas de vida, que esté hipoactivo, que no quiera funcionar. Eso ya son signos que tienen que orientar al personal para hacer las pruebas pertinentes y que nos pueda probablemente llevar al diagnóstico de hijo de madre diabética. Y hacer un buen examen físico porque, como ustedes vieron, si la hiperglicemia se dio en el primer trimestre, pues hay un alto índice de que el bebé pueda presentar algún tipo de malformación. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para terminar con la charla de este mes? Bueno, quiero agradecer a todos por su asistencia, por su participación en los cursos. Recalcarles nuevamente que van a ser una duración de 5 meses. Voy a publicar a través del grupo del WhatsApp los siguientes cursos para que estén atentos. Si hay alguien más interesado también se puede inscribir, no hay problema, para los siguientes cursos, ¿no? También quiero agradecer a todos los participantes, debido a que tenemos participantes tanto de Santa Cruz como del departamento de Pando, Cobija, en el lugar que me encuentro. Tenemos gente de Cochabamba y también gente de La Paz. Y que estas clases virtuales sean un fruto para todos ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos por su asistencia. Está siendo grabada la charla, la cual voy a conseguir la grabación y lo voy a mandar junto con las disertaciones de las doctoras que estuvieron, tanto la doctora Fierro como la doctora Pamela. Bueno, doy finalizado el curso del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Estén atentos al grupo de WhatsApp para la siguiente charla y les voy a compartir las grabaciones, ¿de acuerdo? ¿Alguien que quiera decir algo? Sí, doctor, yo agradecer a la doctora Angélica Fierro y a la doctora Negrón por su excelente participación y paso la voz al doctor Coca y a la doctora Janco por si hay algo más para decir. Y yo me despido, gracias a todos, gracias al doctor Navarro, gracias al doctor Coca, gracias a la doctora Janco esta noche. Y de manera muy especial, gracias a las dos disertantes que tuvimos hoy día con nosotros. Aprendimos mucho, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo simplemente expresar mi agradecimiento a todos ustedes por darnos su tiempo y compartir su conocimiento. Indudablemente que esto nos ayuda y nos motiva a seguir adelante en todo lo que significa esta formación continua, que seguramente vamos a tener mayores frutos y vamos a poder participar en mayor número las siguientes reuniones que vamos a tener. Estas reuniones van a ser marcadas, como mencionó el doctor Navarro, se les va a compartir la fecha con anticipación, ya tenemos el programa establecido y lo vamos a ir publicando para que cada uno pueda participar, ¿no? Bien, con esto muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros expositores y a todos los participantes. Listo, pues. Hasta luego. Vamos a empezar a cortar todo esto. Muchas gracias a todos por su participación. Lo esperamos en el siguiente curso.